Bien, estamos con Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional, pero además candidato presidencial del Partido Acción Democrática. En este caso, también secretario general, ¿no, Bernabé? Claro. De Acción Democrática. Y mira, estamos, y te lo comentaba hace un momentito, en un momento, un escenario muy complicado, muy complejo e incluso muy confuso. Ustedes por su lado participan en la Asamblea Nacional, fueron escogidos por el voto popular en su oportunidad, tienen pues algo como una alianza cercana en intereses estratégicos, como fuese, y por el otro lado está el resto de otra oposición que, bueno, gira alrededor de la plataforma unitaria y que tiene una propuesta y que va a participar en un proceso para escoger un candidato. Entonces, ¿cómo ve todo esto el país? El país ve una oposición atomizada, fracturada, enfrentada. Oye, y si hay de alguna forma intención o propósito de cambio, pues se ve bien debilitada y frágil en este sentido. Buenos días, Carlos, y buenos días, Bienvenido, pues. Bernabé. Buenos días a Carlos y buenos días a toda Venezuela. Mira, sin duda alguna, en esa introducción que tú haces, tienes toda la razón. Sería yo un político irresponsable afirmar lo contrario. Pero debo decirle al país que nosotros, los que participamos, los que hemos participado en elecciones parlamentarias, los que hemos participado en elecciones de gobernadores y que vamos a seguir participando, no somos los responsables. Nosotros, cuando en el 2015 fuimos todos unidos, nosotros logramos una gran victoria frente al chavismo. Pero quienes conducían a los partidos políticos en aquel entonces y eran los principales líderes de esa asamblea legislativa, no supieron administrar la victoria. Y en política hay que saber administrar las derrotas y las victorias. Luego, ¿Qué pasó? luego Se enseguecieron, enloquecieron, pensaban que tenían el y poder a la vuelta de la se esquina. enloquecieron y quisieron hacer todo fuera del contexto de la Constitución de la República. ¿Entiendes? Ahí hay pautas, que hay una Constitución, la cual cuando se convocó al referéndum para aprobarla o no, nosotros no la aprobamos, pero una vez que el pueblo venezolano la aprobó, esa es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todos debemos de respetarla. Ahora bien, ellos no supieron administrar esa victoria y lo que hicieron fue entonces regresar posteriormente a la onda de la abstención, al igual que en el año 2005. Se regresaron a la técnica absurda política de los golpes de Estado, de estar conspirando, y luego entonces se fueron a pedir sanciones económicas, que al gobierno le cayó eso como anillo al dedo, porque no hay duda que las políticas erráticas del gobierno han hecho un gran daño al país, pero las medidas económicas también, y el gobierno entonces se agarra de allí para decir que por culpa de las sanciones estamos en la situación que estamos. Ahora, nosotros en las elecciones parlamentarias del 2020, nosotros salimos a votar y salimos a buscar los votos. Y yo salía con los candidatos todos de la unidad nuestra, pero aquí hubo una cantidad de irresponsables que son los mismos que llamaron a la abstención en el pasado, llamaron también a las venezolanas y a los venezolanos que no salieran a votar, y el gobierno por poco margen se agarró casi el 80% de la Asamblea Nacional. ¿Quién es el culpable de las victorias del gobierno? Ahora, ese mismo grupito, ese G4 disminuido, que fue el que creó la figura del gobierno interino, que lo que han hecho, y el pueblo lo sabe, es robarse una cantidad de dólares y dólares. No, ellos llegaron y planificaron unas elecciones primarias ellos mismos, y ellos dijeron quiénes participan y no participan. Eso, lógicamente, el pueblo venezolano lo ve, pero ¿cuál esperanza hay? Ahora, sin embargo, yo le digo, Carlos, a todos los venezolanos, tengan confianza en los líderes, tengan confianza en nosotros los políticos, tengan confianza en Bernabé Gutiérrez. Yo conduzco un partido como Acción Democrática y no lo niego. Vengo de la escuela de ECA, vengo de la escuela de Carlos Andrés Pérez, y yo sé que habrá una solución para Venezuela en las elecciones presidenciales del 2024. En este recorrido, Bernabé, tuvieron la oportunidad de conversar, me imagino, de establecer algún vínculo con los factores de la plataforma unitaria, con la plataforma de los partidos que giran alrededor pues, de esta conjugación de intereses. ¿Cuál fue la respuesta? No hubo ningún acercamiento.
Pero yo sé que conversaron. No se conversó. Y yo quiero formalmente seguir, y no, yo pero quiero ser entre dirigentes responsable sí ante hubo. el país. Yo quiero ser responsable ante el país, Carlos. Yo fui gobernador de un estado, fui senador. Bueno, claro, tú no fuiste a hablar con Henry fui Ramos, ni senador de mucho la menos, República. pero sí hablaron entre dirigentes. No hemos hablado. Yo no he la formalidad, hablado no. con ese señor. No, con él no, pero con otros. Con ninguno. Yo soy responsable en esto, con ninguno. Nosotros dimos varias ruedas de prensa y le dijimos al país, le dijimos a ellos mismos que nos reuniéramos todos los partidos políticos, grandes y pequeños, de oposición al régimen de Nicolás Maduro, y allí diseñáramos una estrategia de cómo enfrentar al gobierno de Maduro en el 2024. ¿Cuál fue la respuesta de la plataforma? Y la respuesta de ellos fue que los alacranes, si querían participar en unas elecciones internas, que fueran a participar en las elecciones internas del PSUV. Eso es una falta de respeto de ellos para con nosotros, porque nosotros estamos muy distantes de ser militantes del PSUV. Nosotros hemos sido opositor al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros le hemos dicho a Maduro que está errado en sus políticas económicas, que él es el culpable que está hundiendo al país. Nosotros somos una oposición seria. Los irresponsables en este momento han sido ellos, que insisten en unas primarias que ojalá se puedan realizar para que después, ahora, entonces, comenzando el año próximo, pudiéramos llegar a entendimientos. ¿Qué van a hacer ustedes mientras tanto? Esta representación de partidos que está en la Asamblea Nacional, la Acción Democrática, un sector de lo que fue la democracia cristiana, el grupo de Timoteo Zambrano, el grupo del sector de los evangélicos y otros más. ¿Qué van a hacer? Eso que se denomina genéricamente la Alianza Democrática. Tú te lanzaste por tu lado, tú eres candidato presidencial. No, yo soy el candidato pero presidencial de tú Acción ofreces tu nombre para el entendimiento. Yo soy el candidato presidencial de Acción Democrática. Como Juan Carlos Alvarado es el candidato presidencial del partido COPEI, Brito es el candidato presidencial de Primero Venezuela, Bertucci todavía no ha dicho qué va a hacer, pero sin embargo nosotros ya estamos conversando con la mayoría determinante de todos los partidos políticos. En esta semana ya ¿Primaria para ustedes o consenso? Nosotros estamos buscando acercamiento con otras fuerzas, no solamente partidos políticos de la oposición, sino con todos los sectores de Venezuela. Y una vez que allí lleguemos ya a conclusiones, veremos el método de que vamos a escoger, si elecciones primarias entre nosotros o consenso o encuesta. Nosotros siempre, los adecos, hemos sido siempre partidarios de las elecciones, que el pueblo vote. Bueno, vamos a hacer una pausa. No les queda mucho tiempo tampoco, así que van a tener que acelerar todo esto. Pero vamos a una pausa. Las 24 horas del día. Vamos a una pausa. Enseguida retornamos a conversar seguir conversando con Bernabé Gutiérrez. Bien, continuamos conversando con Bernabé Gutiérrez. Mira, hay unas cosas que están allí presentes, además. El panorama como que lo tiene más complejo el sector que gira alrededor de la plataforma unitaria con este tema de las primarias. Hay diferencias internas, hay 14 postulados, lo formalizó ya la Comisión Nacional de Primarias, pero el propósito tal vez de impugnar. Brito, que tú lo mencionabas hace un rato, fue esta semana a la Contraloría a solicitar cuál es el estatus, por ejemplo, de María Corina Machado, y dijo que también de otros candidatos que pudieran tener eventualmente la posibilidad de no participar en un proceso electoral porque sobre ellos pesa la inhabilitación. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Mira, tú lo acabas de decir, hay muchos problemas en la plataforma esa unitaria, ¿entiendes? Porque hay unos gallitos de pelea ahí, y también hay unos patarucos que todo el mundo conoce, que cuando abren la boca es para insultar, para malograr. Y eso hace mucho daño en política. Por eso yo vengo hablando a todo el país de que ya basta de tanto odio, tanto rencor, tantas peleas, tantos dimes y diretes. El pueblo lo que quiere es alguien que venga a resolver los problemas del país. Lo que hizo Brito ayer, a pedir a la Contraloría General de la República cuál es el estatus de los que van a participar en las primarias, él está en su pleno derecho de ir a la Contraloría General de la República a decir cuál es el estatus de esto. ¿Cómo no? Nosotros respetamos la iniciativa de cada quien, pero en Acción Democrática, te repito, Carlos, nosotros somos de la opinión de que debemos de tener claro la situación país.
Y luego, ¿cómo vamos a resolver el problema del desempleo, del hambre, de la producción, de la ganadería, del alto costo de la vida, del salario mínimo, de los malos servicios públicos, de todos, y sobre todo de educación? ¿Entiendes? Imagínate, Carlos, que la generación joven, las muchachas y los muchachos, vean que el gobierno no se preocupa por ellos y quienes estamos buscando formas de suplantar al gobierno, tampoco hay un mensaje positivo para las muchachas y los Bueno, muchachos pero de una Venezuela. oposición atomizada, fracturada, frágil. Imagínate, si recoges y recapitulas, Bernabé, sobre las encuestas de opinión pública, te vas a dar cuenta que el mensaje que envían en la consulta es unidad, unidad, unidad. Pero con una oposición en esos términos, mira, va a transcurrir este año 2023, va a llegar en similar posición a pesar de que se escoja tal vez un candidato el 22 de octubre y la gente va a observar, la gente no es ingenua, ¿no? La gente ve la fractura y dirá, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Una altísima abstención es una hipótesis y la otra es que fácilmente gane Maduro las elecciones. Miren, Maduro es más que imposible que gane. Aun cuando uno vea un abanico candidatural abierto a la presidencia de la República, Pero la oposición va a cualquiera ganar. piensa que el pueblo venezolano va a ir a la economía del voto, en razón que si los líderes de la oposición O se abstiene, no Bernabé. hay la capacidad de entendimiento a ese nivel, el pueblo venezolano abajo va a buscar la mejor opción y por allí se va a ir a votar, voto a voto. Por eso yo entiendo lo que quiere el pueblo quiere unidad. Nosotros estamos dispuestos a una gran unidad. El pueblo quiere un gobierno sin odios y sin rencor. Yo garantizo un gobierno sin odios y sin rencor porque creo que eso es fundamental para que en Venezuela regrese de nuevo la alegría, regrese el ambiente de familia, regrese que la gente tenga sus entradas económicas en su hogar, que la gente pueda pasearse por toda Venezuela, que la gente pueda comprar lo que quiera porque hay producción, que la gente esté tranquila con un gobierno porque sabe que todos los servicios están resueltos y todos los servicios sirven. ¿Entiendes? Ese es el mensaje que nosotros estamos dando. Y yo pienso en la unidad, creo en la unidad y buscaré la unidad a como dé lugar en función de los líderes de arriba o buscaremos entonces la unidad con el pueblo venezolano. Bueno, ¿qué pasa? Y tú la sumabas antes en el anterior segmento. Si, bueno, los que integran la plataforma unitaria escogen en ese proceso de primarias un candidato de ustedes por su lado, o tú sigues como candidato de Acción Democrática. Transcurre este año 2023 y arribamos al 2024. Varias candidaturas por un lado y una candidatura de la plataforma. ¿Qué van a hacer? Decías tú buscar la posibilidad de entenderse, pero ¿tú crees que hay la voluntad? Mire, Dependerá del candidato que gane en la elección primaria, ¿no? lógicamente que dependerá mucho de quién pueda salir airoso en esas primarias, ¿entiendes? Si es que se dan. Yo le pido al gran arquitecto del universo los arropes, los orientes, con su lámina, con su lámpara les ilumina el camino. Es muy difícil que tenga un feliz, vamos a decirlo así. Ese es tu pronóstico. Es precisamente por lo que uno ve, por lo que yo te decía, porque hay gallitos de pelea y hay patarucos ahí también. Hay patarucos peleando también allí y jugando y enredando, que están acostumbrados a enredar el panorama político. Yo por ello le digo a Venezuela, nosotros estamos buscando, Carlos, Brito, Luis Parra, Juan Carlos Alvarado, Bertucci, el mismo Timoteo y el mismo Luis Augusto Romero y todos los dirigentes políticos. Estamos conversando con todos los factores de poder que tienen que ver acá, que son determinantes para que nos pongamos de acuerdo. Tú dices que el tiempo es corto, no. En política no hay tiempos cortos, y más cuando los que somos dirigentes de los partidos tenemos seriedad, tenemos responsabilidad y tenemos muy claro lo que es buscarle una solución al problema país. Nosotros si tenemos que trabajar de noche y de día, lo haremos sin interrumpir las actividades que tenga cada uno de nosotros como candidato presidencial. Bueno, habrá oportunidad de seguir conversando, Bernabé, en una próxima ocasión. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Nos vamos a una pausa al rector. También de mis amigas, de mis compañeras, de los ADECO, de los que tenemos la tarjeta blanca. Decirle, compañeras y compañeros, amigos y amigos, sigamos caminando
en búsqueda de la unidad y en búsqueda de que Venezuela sería un gobierno de mucha amplitud, con mucha seriedad, sin odios y sin rencor. Muy bien. A la pausa entonces.